todas las semanas a través de su pantalla. AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país. Ganadería, agricultura, apicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV. Te contamos lo que sucede tranqueras adentro, en la región y el país. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? AgroMP los recibe en nuestro mes aniversario. Junio, 16 años al aire, brindando toda la información. Esperemos que la mejor. Carlos Moreno detrás de cámara, Mónica Gallo, quien les habla, y delante de ustedes toda la información. Lechería para el día de hoy, con lo que dejó todo Láctea. Por otro lado, nos trasladamos a Buenos Aires, Maizar, donde el sorgo y el maíz fueron los protagonistas. Comenzamos de esta manera. Hay cosas que nos tiran, porque son lo nuestro y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive, que se lleva adentro. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. Sabaté Hermanos, lo más completo en bombas eléctricas y nafteras, grupos electrógenos, bombas sumergibles y de superficie, lo último en bombas solares. Además, toda la línea para bosques y jardines. Asesoramiento, servicio técnico y postventa. Sabaté Hermanos, en el SINA 116, Bolívar. Jornada Campo del IPCBA en General Alvear, Mendoza. Herramientas claves para una ganadería sustentable. Miércoles 25 de junio. Establecimiento La Sofía. Ruta 188, kilómetro 732. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en ipcba.com.ar o al 11 44 15 81 89. Sáenz Valiente Bullrich y compañía en Bolívar. Herederos de una huella centenaria a su servicio en la actualidad. Marque la diferencia con nosotros en el mercado de cañuelas, en nuestros remates feria y especiales de reproductores. Consigne su hacienda para nuestros remate B. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Representantes en Bolívar, Tomás Corbela y Daniel de Julio. Marque con nosotros. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 175, teléfono 427502, Bolívar. El punto de encuentro con amigos es degustar una buena carne y con el mejor precio. Pasate. Punto Carnes Bolívar. En la esquina de Brown y Leiría vas a encontrar todos los cortes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Punto Carnes Bolívar. Calidad a un precio justo. Carpintería Rural de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas. Ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Expreso TAS, servicio puerta a puerta en 24 horas. Cargas, encomiendas, trámites. Su empresa de confianza para envíos seguros. Fabres García y Las Heras. Teléfono 2314-420300, Bolívar. Nos trasladamos a Esperanza, a Santa Fe, más precisamente a Todo Láctea. En este caso con el doctor Elial Isaac, experto en mastitis y calidad de leche. La importancia del cuidado de la ubre.
Hablamos de bienestar animal, hablamos de sala de ordeñe y en ese lugar qué se hace bien, qué se hace mal. Porque la leche sale de un lugar que es de la vaca, pero está la ubre, están las tetas y hay que cuidar eso porque puede traer problemas sanitarios. Un manejo eficiente en el campo es fundamental. Conozca sus datos productivos y mejore el rodeo a muy bajo costo. Equipo de trabajo a campo, profesional y responsable. Realice el control lechero. Yo siempre digo que la calidad de leche se inicia en la ubre, es la verdadera fábrica de leche y por lo tanto tenemos que mantenerla lo más sana posible. ¿Cuáles son los errores más comunes que tiene un productor tambero cuando un productor de leche cuando hablamos de la ubre? Mira, el programa es una enfermedad, la mastitis, que es multifactorial, con lo cual tenemos que ver todo lo que es el equipo de ordeño, que muchas veces no se chequea cuando realmente hay que chequearlo, no se cambian las pezoneras cuando cumple la vida útil. En lo que es la rutina de ordeño hay mucha gente que todavía está lavando y no secando. También la calidad del sellador de pezones y en lo que respecta a los tratamientos de mastitis clínica, que muchas veces se trata sin saber a qué bacteria estamos tratando, es decir, no se hace ningún análisis. Y no descartar las vacas crónicas también, el ambiente, es decir, hay un montón de factores que están influyendo y llevan al descuido de la sanidad de la ubre. Hoy tenemos una nueva corriente tecnológica que tiene que ver con esos tambos robóticos, desde cuántos litros de leche sale por teta hasta la detección precoz de este tipo de enfermedades, ¿verdad? Sí, los robots, no solamente los robots, sino que también tenemos sensores en los tambos convencionales que nos permite saber que a la vaca algo le está pasando, pero por supuesto después hay que revisar esa vaca y saber si realmente tiene o no mastitis y qué seguimiento o procedimiento le vamos a hacer. Lo que sí, esto nos permite respetar más la fisiología natural de la vaca y no estar interviniendo tanto en los animales y no teniendo que hacer tanto trabajo del personal y por lo tanto eso va en lo que es calidad de vida y bienestar tanto del animal como del ser humano. Por otro lado tenemos sistemas de cama fría, sistemas de cama caliente, según la YAL, como que la cama de arena por ahí o alguna de maní no están tan en uso como estos nuevos sistemas de cama. ¿Qué eso trae? ¿Más prejuicio o más beneficio cuando hablamos de la mastitis? Como todo, si se hace bien, yo no demonizo ningún sistema. El tema de la cama fría se empezó porque el sustrato, como por ejemplo la cáscara de maní, compite por la parte energética. Requiere un manejo, no es tampoco mandar un cohete al espacio, pero hay que manejar todo lo que es humedad, temperaturas, todo lo que es el ambiente. Si se maneja bien, funcionan. La cama de arena también, por supuesto que requiere de su manejo y se está utilizando también, pero por supuesto que uno tiene que hacerlo bien, porque si realmente no hay un buen manejo de esos sistemas, es una bomba de tiempo y tenemos problemas de mastitis y problemas de patas. Y cuando tenemos problemas de mastitis en un sistema así, lo más probable es que lo tengamos masivo también. Sí, por supuesto que el brote va a ser mayor, es decir, no quiere decir que porque uno vaya a un sistema intensivo vaya a tener más mastitis. Ahora, si uno no está controlando ese ambiente, por supuesto que el potencial para tener un problema de un brote de mastitis es mucho mayor. Hoy se habló mucho de bienestar animal y cuando una vaca es feliz, una vaca está sana, una vaca es productora, ¿no? Tengo un problema X que no voy a hablar de la ubre, voy a hablar de una vaca que no se están cumpliendo los requerimientos de bienestar. ¿Puede derivar o obligatoriamente deriva en una mastitis? No solamente en una mastitis, es decir, un animal como los seres humanos que estamos estresados, que nos bajan las defensas, podemos agarrarnos cualquier enfermedad. Y dentro de esas enfermedades, por supuesto que está la mastitis. Por ejemplo, el estrés calórico, si yo no tengo sombra, ventilación, aspersión, esa vaca por supuesto que va a estar súper exigida, no va a rumiar bien, no va a comer bien y por lo tanto va a caer su capacidad de defensa y en ese caso por supuesto puede llevar a producir una mastitis. Para ir finalizando, hoy también las empresas lácteas están mucho más exigentes en la toma de muestras o en la calidad de leche que se lleva. Sin ninguna duda, hoy la mastitis no es el problema que era antes. Según ¿Sí o no? Sí y no, depende. Hay muchos tambos que lograron calidad, pero también hay que decir que nuestro promedio son 400.000 células somáticas y que hay muchísimos tambos que hoy no podrían entregar la leche si estuvieran en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda o en Australia. Entonces yo creo que todavía tenemos que mejorar mucho, si bien hay tambos que producen muy buena calidad, por supuesto que la calidad es mejor que hace 30 años,
pero todavía creo que queda un largo camino para mejorar. Para resumírtelo, un tambo promedio en Argentina está perdiendo un mes de producción de leche. Yo digo, se están perdiendo el aguinaldo. Es decir, en lugar de 12 meses, podrían tener 13 meses en el bolsillo. Por lo cual, yo creo que todavía hay un terreno grande por mejorar. O sea, acaba de dar un dato muy interesante porque uno tal vez suponía que estaba mejor posicionado y no están así. Hay de todo. Por supuesto que hay muchos tambos, pero todavía tenemos un pool de tambos importantes y también depende de qué provincia, donde vemos que la calidad todavía hay que mejorar. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones, invernada y cría, haciendas generales. Remates el segundo miércoles de cada mes en el predio ferial de Bolívar. Anote su consignación con tiempo en Las Heras 100. Teléfono 2314-420509. Con Cutler y Primia, maneja tu feedlot de manera integrada y estratégica. Cutler, sistema de gestión facilitador que ordena los datos generados por tu feedlot. Te asesoramos en su aplicación y seguimiento. Sumá Cutler. Sumate a la ganadería del futuro. Primia EDP Agro. Sumando valor a tus negocios. Ferias del Centro. 40 años junto al productor ganadero logrando buenos negocios, con un equipo de trabajo a su disposición. Remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Oficina en Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 2314-427255, 426535, Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con beca de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Agrovet Integral SRL es más que un proveedor de servicios. Somos su socio dedicado para garantizar el éxito de su empresa ganadera. Productos veterinarios, asesoramiento integral, reproducción y ecografía. Además, nutrición, sanidad, clínica y diagnósticos. Avenida General Belgrano 153, Bolívar, Buenos Aires. Otro de los disertantes, el asesor Miguel Taberna, presidente de FUNPEL, y menciona qué decimos de lechería cuando hablamos de productividad. Bueno, ¿cómo somos en la Argentina? ¿Somos productivos en un mundo creciendo, en un mundo que demanda cada vez más? ¿Cuál es el potencial? ¿Cuál es la realidad lechera en la cual estamos parados? Un manejo eficiente en el tambo es fundamental. Conozca sus datos productivos y mejore el rodeo a muy bajo costo. Equipo de trabajo a campo, profesional y responsable. Realice el control lechero. Lo que mostramos al final, digamos, estamos hablando un poco de la perspectiva de la lechería futuro y utilizando la información de cómo venimos, ¿no? Y el trabajo es muy interesante porque mide la productividad de los factores, integrados, digamos. O sea, sabemos que la productividad de la lechería la podemos descomponer en la productividad de la tierra, la productividad del capital y de la mano de obra.
y vemos que digamos, analizándolo en el tiempo, esa productividad está relativamente estancada, ¿no? O por lo menos está muy lejos del potencial que tiene la Argentina. Lo interesante del trabajo, y rescatable del trabajo, es que está puesto numéricamente, ¿no? Que muchas veces es una percepción, algunos pueden tener paridad de opiniones, o puede visualizar, como lo muestra claramente el trabajo, una parte de la población que claramente está creciendo a niveles de eficiencia y de productividad muy altos, inclusive mucho mejor que los mejores del mundo, pero hay una parte muy importante de la lechería argentina que está estabilizada, estancada, y que tenemos que claramente trabajar fuertemente para hacer crecer en la totalidad, ¿no? Hoy el tema que nos convoca es la leche, pero cuando hablamos de cualquier tipo de producción, como que siempre nos quedamos en la palabra potencial. Parece que Argentina siempre tiene potencial y no se llega. ¿A qué cree que se debe eso, teniendo en cuenta que también parte de la sustentabilidad de la producción tiene que ver con aprovechar esos potenciales? Claro. Bueno, yo lo dije varias veces en la charla, ¿no? Me parece que nuestra visión tiene que ser una visión de negocio. O sea, una actividad crece cuando es negocio, y cuando es negocio para todos los actores que forman parte de él. Y creo que lo que nos vino pasando en gran medida a la lechería, como a otras actividades productivas, es que por distintos motivos no fue negocio, y eso hace que tengamos momentos de crecimiento y momentos de decrecimiento. En la posibilidad de que podamos ver integralmente a la lechería con su potencial y como un negocio importante de la Argentina, me parece que las cosas van a cambiar, ¿no? Sí, pero cuando ustedes comenzaron con Fumpel, fue allá por el año 2015. 2015, se habían propuesto una serie de puntos que querían llegar a esto. ¿Cómo están a 2025? O sea, nosotros habíamos planteado que la producción primaria en aquel momento podía llegar como mínimo a 16.000 millones de litros y podía inclusive llegar a los 18.000 millones de litros. Estamos en 11. Estamos en 11 o 12, lo cual, ¿qué muestra ese trabajo? El potencial que hay en producción primaria, y muestra también de que solamente teniendo el potencial en producción primaria, la leche hay que procesarla, hay que industrializarla, hay que venderla, y todos tienen que ganar, digamos. Esa es la posibilidad, digamos, de crecimiento. Y la intensificación encierra, es una palabra que encierra mucho, de acuerdo a lo que vos tuviste, a tus conceptos. Sí, la intensificación encierra varios conceptos, pero el más importante yo creo que es un poco lo que se transmitió, que es el tema de la eficiencia. La Argentina necesita eficiencia, incrementar la eficiencia en la producción primaria, incrementar la eficiencia en el sector industrial, y necesita también una visualización, digamos, por parte del Estado en términos de facilitar este proceso, reducir las cargas impositivas fundamentalmente. Por el otro lado, un mundo que está demandando cada vez más sistemas sostenibles. El calentamiento global, bueno, en mayo ya hace calor, dice, hay cosas que están pasando y el mundo, la sociedad está demandando una producción más ecológica, pueden decir algunos, más responsable, pueden decir otros, pero más sustentable sería la palabra. Esa es una demanda muy fuerte del mundo, mucho más intensiva en muchos países desarrollados, digamos, que están volviendo de estos procesos porque han hecho en muchos casos las cosas muy mal. Nosotros estamos, digamos, empezando en un proceso de intensificación y creo que tenemos la posibilidad de ir de alguna manera, tal vez más lentamente, pero contemplando estos aspectos que tienen que ver con el cuidado de los recursos naturales, la demanda social, que tiene que ver con estos temas ambientales, que tiene que ver con el bienestar de los animales, con la gente, y bueno, son todos temas que creo que los venimos trabajando y es necesario integrarlos fuertemente, ¿no? Hoy, sobre todo, Castillo mencionó algunos datos de California y uno se siente que viene muy atrás. Podemos decir que volvemos a la palabra potencial, o como ventaja que ya tenemos el diario del lunes para poder mirar y saber por dónde ir. Sí, yo creo que el aprendizaje de muchos países, California particularmente, o muchos países europeos, que han intensificado mucho y que hoy están volviendo de muchos procesos. Bueno, hoy se habló
En el caso de muchos países como Dinamarca, Holanda, que están reduciendo drásticamente la cantidad de animales, es porque claramente no pueden sostener dentro de sus territorios animales que incrementan mucho la... Y acá está la oportunidad argentina. Está la oportunidad en Argentina. Está la oportunidad en Argentina. Bueno, yo coincido con ustedes que ojalá en el corto plazo no hablemos de oportunidad, sino que hablemos claramente de un país y de un sector que está lanzado. De un objetivo cumplido. Claro, exactamente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Alejandro Castillo, ex INTA Rafaela, este consultor que viene a darnos su perspectiva sobre las amenazas y las oportunidades del mercado global de la lechería. ¿Qué nos falta a los argentinos? Siempre hablamos de potencial. ¿Cuántos son los litros que se pueden producir? ¿Cuántos son los litros que estamos produciendo? Y por el otro lado, ¿cuáles son los litros que están produciendo otros países? Mucho para aprender, sin ninguna duda, y también importante realizar esta comparación. Fue una conversación que tuve con un amigo de Estados Unidos y decíamos, ¿dónde está el techo de la genética para el ganado lechero? Y él me decía, bueno, fíjate la campeona de Wisconsin del año pasado, no me acuerdo cuánto había dado, 120, 140 litros, una barbaridad. O sea, si hoy hay muchos tambos que están en 50 litros, que nosotros decimos 50 litros promedio por vaca 10 años, ¿y cuál es el techo? Y bueno, hay techo todavía para seguir subiendo, es increíble, hay techo para seguir subiendo. ¿Y qué nos está haciendo falta? Porque nosotros nos jactamos los argentinos de tener un vasto territorio, bueno, en tierras fértiles, ricas, somos buenos productores, adquirimos tecnología, ¿qué nos falta? Reglas económicas claras. O sea, la lechería es un negocio. Ese concepto de que la lechería es por el sistema familiar, no, la lechería es un negocio. Y yo lo aprendí allá en California. O sea, como el productor lechero de California tiene un respeto inmenso por la Universidad de California. Al ser miembro de la Universidad de California yo tenía entrada a muchos lugares que mucha gente no tenía entrada. Pero me hice muy amigo de Simón Bander, tercera generación de holandeses en California. Simón es un chico que tenía un tambo al lado de Los Ángeles, vendieron el tambo de Los Ángeles y se pasó a Merced, donde yo vivía. O sea que me usaba mucho a mí, en el buen sentido de la palabra, Alejandro, ayúdame con esto. Y lo ayudé mucho, y nos hicimos muy amigos. Y yo hacía mucha investigación, es lo que se llama on-farm research, sacaba muestras de tambo y veía cómo era la tendencia de la leche, la combustión química, las dietas. Y Simón siempre me decía lo mismo, Alejandro, este tambo es tuyo, entrá, saca muestras, haz lo que quieras. ¿Me queda algo de plata en el bolsillo? A mí me decía. ¿Cuánto me queda en el bolsillo de lo que vos haces? Tipo, lo único, y si es así, el tambo es un negocio que produce leche. Eso es básicamente... Varios datos nos llamaron la atención dentro de la disertación. Hablamos un poquito con Taberna, el tema del calentamiento global, el tema de la sostenibilidad productiva, a la vez abarcar esos potenciales que uno tiene, y vemos cómo se trabaja, y danos una breve descripción, porque hablabas del acto eléctrico de 2005, de lo que se espera en California. A veces dice, estamos re lejos. Estamos lejos, sí. California en el año 2030 tiene metas sustentables muy fuertes, pero muy fuertes, ¿no? Yo tengo 5 hijos, 4 mujeres, por eso tengo esa cara de cansado. No, y mis 2 chiquitas, digamos, una es ingeniera mecánica, como les contaba, y trabaja en una fábrica de cocinas eléctricas, y la otra se especializó en balance de bono de carbono. O sea, las 2 están viviendo en California, todo el mundo está involucrado. Traen data todos los días. Imagínate, los únicos hijos que tengo de ahí, toda la familia está involucrada en el tema. California es como un conejito de India hoy, que se va a extrapolar, yo creo, al resto del país. Yo cuando hablo con mis hijas me dicen, papá, los balances ya están hechos, los modelos matemáticos que hay ya están hechos. Llegamos perfectamente a los límites que se pusieron los políticos en el año 2030. O sea que esto se va a extrapolar a todo el país, seguro. ¿Cuál es el límite? Que es básicamente llegar al 2050 sin uso de combustibles fósiles.
cero uso de petróleo, cero uso de petróleo. Uno puede decir es ambicioso y si lo miramos con mentalidad argentina es utópico. Bueno, lo que pasa es que nosotros venimos, yo siempre que vengo a Argentina y te trato de decirle a mi familia, a mis hijos, que en Argentina el problema más grave que hay es la calidad de vida. O sea, en Argentina se vive mal. Ir al banco a sufrir, se sufre, en la ruta se sufre. O sea, la gente lamentablemente vive mal por todo lo que hemos pasado en los últimos años. Que no se ve en los países desarrollados. O sea, entrar en un banco en un país desarrollado y que a veces el cajero sale porque entró una mujer embarazada y el cajero saca la silla y se la pone a la mujer embarazada. O que el policía del banco venga un viejito y le diga, no, siéntese, yo le voy a hacer el trámite. Cosas que acá no se ven. Hoy entrar a un banco, no quiero dar nombre de banco, pero entrar a un banco hoy en Argentina es un sufrimiento. Es un sufrimiento. Continuamos escuchando al consultor Alejandro Castillo, donde una de las palabras que menciona y mucho son reglas claras. Cuando hablamos de reglas claras, ¿de qué estamos hablando, no? De economía, de política, de una proyección que debe y tiene que hacer el productor lechero para poder realmente cerrar esa brecha entre la realidad productiva y el potencial. Comparación que hace con Estados Unidos. Otro de los temas que abordó fue el medio ambiente, metano, de qué estamos hablando y cómo estamos posicionados también en ese área. Un manejo eficiente en el tambo es fundamental. Conozca sus datos productivos y mejore el rodeo a muy bajo costo. Equipo de trabajo a campo, profesional y responsable. Realice el control lechero. Hay planificación y se cumple. Por ahí se atrasa un año, pero se cumple. Hay reglas claras. Eso es lo que falta en Argentina, reglas claras. Yo tengo confianza en este gobierno. Hay cosas que no me gustan, pero en general a mí me gusta lo que está pasando en Argentina. Ojalá que esa gente tenga éxito porque son las reglas claras que hacen falta para el sector lechero para seguir creciendo. La palabra metano, bueno, es muy importante hoy en día, muy actual, ¿no? Sí. Sí, yo hice mi maestría en bioquímica del metano en 1980. Cuando había que presentar la palabra. Claro, había que presentar la palabra. Yo creo que no es un problema, así para comentárselos corto, digamos. En el aire, acá, en la atmósfera, hay dos tipos, hay un carbono que es el anhídrido carbónico, que es lo que se llama CO2 o carbono oxígeno 2, ¿no? Los expertos, los grandes expertos del mundo que están estudiando este tema, dividen el origen de ese carbono en fósil y biogénico. Fósil y biogénico. ¿Qué significa? Que hay un carbono que proviene del combustible fósil y un carbono que proviene del ciclo de la vida. El carbono que proviene del ciclo de la vida es el anhídrido carbónico que entra en la fotosíntesis, que la planta absorbe y con la luz solar toma la energía para transformarla en azúcar, en proteína, ese carbono que es la vida, que comemos nosotros y que comen las vacas, y parte de ese carbono es excretado al ambiente como anhídrido carbónico, parte es excretado como metano. El metano es el eructo de las vacas. Pero ese carbono, hoy sabemos, proveniente del ciclo biogénico, tiene una vida útil en la atmósfera de 12 años y se vuelve a oxidar anhídrido carbónico. Entonces, al oxidarse nuevamente el anhídrido carbónico, entra nuevamente en la fotosíntesis, en el ciclo biogénico. O sea, entra en un circuito que puede ser matemáticamente descrito y que ya hay modelos matemáticos que lo describen. Ya hay modelos matemáticos que ya están diciendo que la lechería mundial puede ser neutra o incluso nosotros podemos consumir carbono fósil si somos eficientes en el sector lechero mundial. Hay mucha controversia en el tema de lechería a nivel mundial, Alejandro. Por un lado sabemos que en Europa se va a desaparecer el tema de la producción lechera, ¿no? Sí. Estamos ahí. Hablamos de China, que China tiene que alimentar a la cantidad de habitantes que tiene, 300 millones, tiraste algo de clase media, etcétera, etcétera, que no va a alcanzar a exportar, ¿no es cierto? La posibilidad de Argentina está de
exportar materia prima, de exportar la leche, ¿qué se puede llegar a hacer? ¿Cómo se puede hablar con el gobierno, con alguien que vea esto? Ustedes tienen que hacer ver esto porque realmente en pocos años más esto se va a producir. Si no se las damos, nos van a venir a buscarla. No, yo la verdad que no tengo una contestación a esa pregunta, porque los niveles de mando de estructuras políticas son muy complejos. Yo no tengo acceso a ningún... ¿Pero no escuchan esto? No sé. Yo, por ejemplo, haber trabajado 15 años en el INTA, que el INTA cuando yo me fui era una institución que tenía mucho peso técnico en el ambiente en la década del 90. Para decir, en el INTA Rafaela teníamos el proyecto más caro que tuvo la Lechería Nacional, $500,000, para intensificar la producción de leche, año 1993. Al INTA lo han destruido. Lo han destruido, o sea, todos los cargos de INTA, yo me fui y mucha gente que se fue se jubiló, los cargos clave del INTA no se puso gente clave, digamos, que sigan llevando. Lamentablemente el INTA hay que reconstruirlo y eso puede llevar mucho tiempo, ¿no? Hay cosas que nos tiran, porque son lo nuestro y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive, que se lleva adentro. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. Sabaté Hermanos, lo más completo en bombas eléctricas y nafteras, grupos electrógenos, bombas sumergibles y de superficie, lo último en bombas solares. Además, toda la línea para bosques y jardines. Asesoramiento, servicio técnico y postventa. Sabaté Hermanos, en el SINA 116, Bolívar. Jornada Campo del IPCBA en General Alvear, Mendoza. Herramientas claves para una ganadería sustentable. Miércoles 25 de junio. Establecimiento La Sofía. Ruta 188, kilómetro 732. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en ipcba.com.ar o al 11 44 15 81 89. Sáenz Valiente Bullrich y compañía en Bolívar. Herederos de una huella centenaria a su servicio en la actualidad. Marque la diferencia con nosotros en el mercado de cañuelas, en nuestros remates feria y especiales de reproductores. Consigne su hacienda para nuestros remate B. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Representantes en Bolívar, Tomás Corbela y Daniel de Julio. Marque con nosotros. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 175, teléfono 427502, Bolívar. El punto de encuentro con amigos es degustar una buena carne y con el mejor precio. Pasate. Carnes Bolívar. En la esquina de Brown y Leiría vas a encontrar todos los cortes de ganado seleccionado. Pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Carnes Bolívar. Calidad a un precio justo. Carpintería Rural de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas. Ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Expreso TAS, servicio puerta a puerta en 24 horas. Cargas, encomiendas, trámites. Su empresa de confianza para envíos seguros. Fabres García y Las Heras. Teléfono 2314-420300, Bolívar.
Cambiamos de escenario, nos trasladamos ahora al Parque Norte, a Buenos Aires, donde se llevó a cabo Maizar, este congreso que tiene como protagonistas al maíz y al sorgo. Pero en el inicio de la cobertura vamos a hablar de la chicharrita, lo que dejó este flagelo que realmente afectó y muchísimo a gran parte de nuestro territorio argentino cuando hablamos de plantaciones de maíz. Escuchamos al investigador Alejandro Vera. Hace hincapié en una película, dice él. ¿Qué hablamos de cuando hablamos de esta película? El trabajo de investigación de 3 años. Hoy podemos comparar con este trabajo de investigación cómo fue la campaña pasada, cómo se llevó a cabo esta campaña y poder ver los daños reales y la importancia de llevar un relevamiento para encontrar soluciones. Yo me voy a puntualizar y cuando hablamos que una foto dice más que 1000 palabras, les quise poner un video. Este es el video antes de la epifitia, campaña 23-24. Nube de chicharritas, pero maíces sin síntomas. En la localidad que yo con mucho cariño, con San Justo, también le llamo la puerta del infierno, porque fue en Argentina el lugar que más incidencia tuvo de Dalbulus maili. Ese es el año de la epifitia, también en lo alto. Nube de chicharrita, pero ya muchos síntomas de severidad, achaparramiento, fumagina, tapanoja en entresurco. Lo que nos estaba diciendo más o menos lo que iba a ser el desenlace de esa campaña fatídica. Y bueno, y esta es la campaña ¿no? Fíjense la altura de los maíces, el color, no hay ningún tipo de afección en lo que es la espiga y por eso los proyectos científicos hay que apoyarlos 3 años. Por eso es importante lo que se hace, porque no es suficiente hacerlo. Tal cual lo dijo Eduardo, si yo me quedo con 1 año, me pierdo toda esta película. Por eso es importante apoyar la red, seguir generando información, porque hasta ahora tenemos 3 fotos que son, en este caso les presenté 3 videos diferentes. Pero bueno, algo que se discutió mucho era qué nos aportaban los germoplasmas. Y uno de los estudios que queríamos hacer era ver las macroparcelas y ver cómo se comportaban los diferentes híbridos en un año de epifitia, de alta incidencia. Eran más de 11 macroparcelas, nomás que seleccioné 2. Una que fue un oasis en la epifitia, en Metán, en Salta, que fíjense que teníamos cerca de un 60% de espigas normales. Y la contrapartida, que era lo alto, esa foto, ese video que le mostré, que tuvo en línea roja un 60% tocando la puerta de espiga, que eran incosechables, que estaba reabsorbida, que eran gomosas. Fíjense que cuando lo vemos esto en rendimiento, cuando lo vemos en rendimiento, obviamente, una zona que había sido un oasis estuvo cerca de los 9000 y una zona que estuvo muy castigada estuvo por debajo de los 2000. Entonces, fíjense que dentro de una misma año de epifitia, en diferentes zonas agroecológicas se comportaron diferencial. Esto es el NOA. Imagínense cuando nosotros íbamos a analizar lo que era centro-norte o centro-sur. Entonces, cuando empezamos a evaluar la incidencia, este es un lugar de alta incidencia. Todos los germoplasmas en una epifitia, cuando iba a evaluarlo, tenían severidad cercana al 95% o 100%. Cuando lo veíamos en espiga y queremos ver si esa espiga tenía daño severo o daño moderado, o sea, una espiga que no sea cosechada o que había sido perdido peso o número de grano, en una zona de mucha incidencia como lo alto, esta es la foto de todos los germoplasmas. Están ordenados de que mejor comportamiento tuvo hacia el peor, que tuvo el 100% de espiga afectada. Pero no nos quedemos con la mitad del vaso vacío, no vamos con la mitad del vaso lleno. Y ese mismo año, en una zona donde no tuvo tanta incidencia, y ya vemos un comportamiento diferencial. Pero para mí lo importante que tiene que quedar durante muchos años, se decía que era muy importante solamente evaluar severidad foliar. Y la epifitia nos desafió, es importante sí, pero no es suficiente. Lo que necesitamos también evaluar la espiga. Por eso esta foto es muy importante hacerla entre finales de vegetativo y reproductivo. Pero también tengo que mirar espiga en R3 y R5. Y fíjense, y las barras bajaron. En un lugar donde fue mucho más suave la incidencia y la infectividad, ya no vemos tantas espigas con daño severo y moderado. Fíjense que hay algunas localidades, o dentro de esta localidad hay algunos germoplasmas que prácticamente no registraron severos. Entonces un poco, no es que un material es bueno o es malo, tengo que saber dónde colocarlo y tengo que conocer las características y la tolerancia específicamente que tiene hacia este vector, ¿no? No tenemos que salir todo pensando, sí, porque la sangre tropical no va a garantizar esta enfermedad, porque podemos caer en un error.
que vamos a encontrar una resolución sanitaria y no agronómica. Y fíjense, la segunda cosa, estaba muy dando vuelta en la bibliografía que era real. Yo cuando más me atraso en la fecha de siembra, porque se empiezan a producir nuevas generaciones, tengo más chance de tener problemas del Albulus mayi. Y quisimos emular dentro del NOA 3 fechas de siembra. Una óptima, que generalmente nosotros la hacemos entre Navidad y Año Nuevo, una segunda fecha de siembra que entra dentro de la primera quincena de enero y algo muy tarde como puede ser febrero. Fíjense que la foto dice más que 1000 palabras, ¿no? Cuando lo vemos el detalle, la fecha óptima en un año de epifitia, vemos plantas con síntomas, no afectadas en altura. Pero fue mucho peor cuando me fui retrasando en enero, que ya veo cornetán, o sea, quebrado. Y cuando me voy a la tercera fecha de febrero, directamente quedaron las plantas en pie, pero porque fueron petizas. O sea, tuvieron todos los síntomas de severidad, entrenudos cortos, daño foliar, multiespiga. Fíjense que cuando lo queremos ver, si viene un material tolerable, es un material muy susceptible dentro de los híbridos, pero fíjense el nivel de severidad que tenía la espiga. Muy alto, no en un año de epifitia. Pero bueno, esto es importante compararlo interanual, ¿no? Y fíjense que cuando empezamos a ver lo que fue la primera fecha de siembra, tan solo esto fue el rendimiento. El testigo rindió 1600 y el control cerca de 2500, pero con 8 aplicaciones puestas. Fíjense para llegar a 8000, pero ojo, año de epifitia. Cuando empezamos a ver la segunda y tercera fecha, obviamente no cosechamos porque una todo era cornetán, estaba quebrado, y el otro llegó a ser espiga improductiva. Pero esto este año, y es lo interesante, y por eso hay que seguir generando información. La campaña 2023 que le acabo de mostrar, con esa fecha de siembra entre Navidad y Año Nuevo, y la campaña 2024, todas las espigas en pie. Cuando empezamos a ver la severina espiga, un material muy susceptible en un año de epifitia, con toda espiga severa, versus este año, donde vemos que tiene un comportamiento diferencial. Vemos lo que es un testigo que llega a tener un 15% solamente de espiga severa, y cuando lo trato un 8% y un gran porcentaje de espigas normales. Y creo que la foto dice más que 1000 palabras, ¿no? Año de epifitia, lo que era el síntoma, espiga reabsorbida, versus un año como el nuestro, que no sé si nos atrevemos a decir normal, pero quizá un año con muy baja incidencia, cómo llegamos a tener un material muy sensible, espigas normales o tan solo con síntomas leves. Tenemos la palabra del coordinador del Programa Nacional de Protección Vegetal de INTA, Eduardo Trumper. Continuamos hablando de la chicharrita y de la importancia de trabajo en equipo, de los monitoreos que se fueron realizando. Él menciona de qué se trató este trabajo en equipo, la importancia de que no se sale solo de este problema. Es una plaga que afectó y afectó en masa, por lo tanto, en masa hay que atacarla. Lo escuchamos. Trabajar en red ha sido o ha brindado un conjunto de frutos muy importantes, entre ellos tener la solidez de muchos datos, particularmente en lo que respecta al monitoreo del vector, y hemos podido constatar que la situación ha sido diferente y evidentemente que eso ha llevado a una situación muy distinta en términos del impacto de la enfermedad en los cultivos, ¿no? Una situación, un escenario completamente diferente. Pero más allá de eso, abrió las alarmas o desató las alarmas el año pasado porque dijeron, esto avanza y no tenemos qué hacer, ¿no? Sin ninguna duda también este año el clima es otro, la chicharrita no se acercó sobre todo a la zona centro y sur del país, pero hay que estar preparados. Sí, evidentemente que frente a este tipo de avisos tenemos que recoger el guante y ser capaces en conjunto de poder estar articulados y complementando conocimientos y experiencias para tener la mejor respuesta posible frente a la evolución que fuera a tener el problema. Y en ese sentido creo que la experiencia que hemos tenido con la conformación de una red intersectorial e interinstitucional es consolidar o poder ir afianzando aprendizajes. Eso creo que es un activo muy importante, no solamente en términos de conocer el patosistema, en términos de conocer las características de la población del vector, sino también en términos de cómo vincular los diferentes actores, porque las experiencias pueden ser distintas y se pueden complementar, y de ahí sale
con una buena gestión y una buena gobernanza intersectorial se puede llegar a capitalizar esa experiencia y traducirla en conocimiento que después se aplica a futuras situaciones problemáticas. Con el diario del lunes, ¿a qué se debe o a qué creen que se debe este avance y cuán latente es? Bueno, podríamos recapitular considerando que la epifitia que tuvimos en la campaña anterior derivó muy probablemente de la conjunción de un conjunto de factores concurrentes. No fue solamente uno de ellos, seguramente el que derivó en este crecimiento totalmente inusitado de la población del vector, sino que tienen que haber confluido factores como, por ejemplo, temperaturas no muy bajas durante el invierno del 2023, junto con un escalonamiento de fechas de siembra, mayor área sembrada de maíz, etc. Una serie de factores que tuvieron convergencia para generar un caldo de cultivo que se traduce en mejores condiciones para que el vector pueda crecer expresando su potencial de crecimiento exponencial, como tienen muchos insectos. La situación diferente que hemos tenido en la campaña que está terminando también puede tener muchos factores concurrentes, empezando por un invierno muy diferente, porque hemos tenido una ola polar acompañada por algunas temperaturas también muy bajas que ayudaron a deprimir la población del vector. Por otro lado, también creo que se empezó a capitalizar el conjunto de recomendaciones que las instituciones fuimos aportando al medio en términos de estar atentos al maíz voluntario, estar atentos a la concentración de las fechas de siembra y una serie de cuestiones que tienen que ver con el manejo integral del problema, que a mi modo de ver han contribuido en conjunto, ningún factor aislado, pero en conjunto han contribuido a tener una situación muy diferente. Evidentemente que hemos tenido viento de cola a favor en cuanto a que las condiciones ambientales han sido favorables para nuestro lado, digamos, para nuestro lado de la cancha. Pero no esos trabajos que usted viene realizando, porque nosotros lo vimos a lo largo y a lo ancho del país, los diferentes monitoreos a conciencia que se hacían y esa red de comunicación es tan importante que también se puede implementar ante otra problemática inclusive. Evidentemente que la experiencia de trabajar de este modo en torno a un problema concreto constituye una oportunidad para capitalizar aprendizajes a transferir a otros problemas. Eso es evidente y lo hemos tenido con otros problemas sanitarios. Un caso emblemático para mí es el de la langosta, que unos cuantos años atrás llevó a que tuviéramos una articulación público-privada muy fuerte, muy sólida, que continúa y que se ha dado a distintas escalas, desde el nivel nacional, a nivel regional y a nivel provincial, incluso hasta a nivel municipal en algunos casos. Esa experiencia creo que es un activo muy relevante, es importante capitalizarla, porque puede traducirse en una mejor capacidad del sistema, del sector, para abordar sorpresas como las que hemos tenido con el caso de la chicharrita y pueden ser otras también. Lo vi en alguna oportunidad y lo traslado a otra problemática también incipiente, que no sé en qué estadio está, que es el carbono de la panoja, tratando o agrediendo más por ahí a los cultivos sureños de maíz. ¿Qué podemos decir? Que también algo viejo, pero vuelto a aparecer y un enemigo silencioso. Dice. Sí, son problemas que van emergiendo, es que estar atentos a cuando van surgiendo y es importante, como decía antes, trasladar un poco la experiencia de la articulación, de la complementación de conocimientos para aplicarlos a diferentes frentes, ¿no? Y estar atentos a cuando empiezan a darse señales de que algo nuevo puede llegar a venir o la intensificación de un problema viejo. A veces también ocurre eso, no se trata solamente de que ingrese un nuevo problema sanitario, a veces es un problema que encuentra ciertas condiciones como para resurgir. Esas cosas también es importante que las tengamos como parte de una modalidad de trabajo con esa gimnasia que hemos ganado de trabajo conjunto. Bueno, muchísimas gracias. Siempre tenemos un maíz tan noble pero a la vez tan vulnerable, ¿no? Bueno, evidentemente que trabajar así, de este modo, como lo acabo de describir, permite recoger frutos y bueno, creo que eso es lo que tenemos que seguir aprendiendo. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.
Cambiamos de tema y de escenario, nos trasladamos ahora al predio ferial en la localidad de Bolívar, donde la firma Jorge y Martín de la Serna realizó su remate feria mensual. Los lotes y los valores más destacados de la jornada. Anunciamos 2.000 cabezas, el remate pasado anunciamos 2.500 y nos pasamos un poco, 2.800. Esta vez anunciamos 2.000 y pido disculpas porque encerramos 1.998 cabezas. Nos faltaron 2. Pero como de costumbre, señores, empezamos la venta, ya saben, las haciendas buenas, conocidas, que ya saben lo que rinden, así que levanten la puntería. Nemesio tiene las órdenes de compra de algunos que están en otro lado, siempre se juntan muchos remates hoy miércoles. Se nos viene un fin de semana largo, se viene un fin de semana que vamos a festejar con mucho asado para el Día del Papi. Señores, empezamos con el primer conjunto de novillos, 374, 379, 408. Están encerrados el día anterior y ayer si no me equivoco, panza a las 11 de la mañana ya lo tenían cerrado. Vale 3.502 y vale 3.500, 500 y termina el 61%. No pongas calentina. 4.50 te lo vendí, ¿correcto? 4.50 fui vendí. 3.3. 3.200, 3.202 fui vendí. 3.200 vendido. 400 fue vendí. 3.000 pesos tengo por los novillos y va. 3.000 pesos tengo 3.000 pesos y vendí. 450, en 400 se van. En 401, en 402, en 400 muy vendí. 352, en la vaquillona pesada que reemplazan y hacen cualquier cosa. Son buenas. 3.100 pesos me dijiste. 8. En 3.000 pesos tengo y va una, 2, 3.000 pesos, pues lo vendí. 3.19, 3.000 pesos tengo y va una, 3.000 pesos, fui vendí. 600, ¿te gusta 600? 600, 602, 600, fui vendí, 600. 1.600, 1.600, una, 2, 1.600, fui vendí. 1.500 pesos. 500, 500, fui vendí. 460, 450, fui vendí. Está por usted. 410, 401, 402, 1400, fui vendí. 800 te lo llevas. Oh. 700 tengo por el señor Uretas. ¿Me dijo? No. 700, 1, 2, 700 fui vendí. 600 me dijo una, 600 me dijo 2, 600 me dijo 3, 600 te dijo 600 está vendido. 710, 720, 720, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 740, 620, 630, 630, 640, 630, 1, 2, 630 fui vendí. 510, 20, 30, 40, 50, 60, 1550, 1550 fui vendí. Nos falta ahora vender toda esta invernada para completar los 1998 cabezas encerradas de las 2000 que habíamos enunciado. Agradezco a todos los productores que nos confiaron las haciendas y lo único que estoy pidiendo es una sola cosa: tengan en cuenta que está prohibido andar los camiones con cargador. Van a tener que gastarse unos mangos y poner cargador, porque las multas son grandes y además lo están sacando, la policía lo está deteniendo y se lo están quedando. Está prohibido, sí, prohibido. Y ya nos amenazaron y nos dieron por última vez. Además está bravo también salir con un camión con cargador, no tiene luces, no tiene nada, corren el riesgo, no hay seguro que cubra, se está poniendo bravo. Así que por favor cada uno tome su precaución y vamos a tener que empezar a poner cargadores. Esa es una. 2, tratar en lo posible, los días son cortos, cargar un poco temprano para no tener problemas en las apartadas. Empezamos con la venta, señores. Lote 86, 875 tengo acá, 875 tengo una, 2, 875 fue y lo vendí, lo mal vendí, una, 2, 875 fue y lo vendí. 50, 55, 850 tengo acá una, 850, 55, 55, 60, 85, una, 2, 85, 855 fue y vendí. 805 tengo una, 805 tengo 2,
805 fue, no vendí. ¿Me dijo usted 810? No, cereales, no me dijo nada. 815, 815, 815, 820, 820, 15 1, 15 2, 15 15 fui y vendí. 805 y 10, voy con 10, voy con 10, voy con 15. No, 10 1, 10 2, 8, 10 fui y lo vendí. Lamento que sean lotes más chicos, pero también los puede aprovechar cualquiera, ¿no? 5,5 son estas muy buenas vaquillonas, señores, que se venden con 60 días de plazo para el pago. En el corral de al lado también tenemos otro tanto. Si nos conviene el precio, le damos opción. 420, 450. 440, 450, todo de plata. 50, 60, 60, 70. No. 60, 1, 2, 460 y lo vendí. 1.200.000 y 200 es oferta, va vendido 200, tengo 1, 2. 1.200.000 pesos fue vendido más y más. Bueno, solo había negocio, muchachos. 200, 1, 2 y en 200 lo vendí. 810.000 pesos, 1, 2 y en 810 lo vendí. No más. 30. La pelea está lindo, ¿eh? 30. 25, gracias, lo mismo, 1, 2. 25, 725.000 pesos y lo vendí. Ya lo tenéis, loco, ya lo tenéis, ven la pliegue. Sí, 30 está por él. 30 y 5. 700, ahí arrancado 5 y 10 y 15 y 20. 15 acá. 1, 2, lo vendí. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones, invernada y cría. Haciendas Generales. Remates el segundo miércoles de cada mes en el predio ferial de Bolívar. Anote su consignación con tiempo en Las Heras 100. Teléfono 2314 420509. Con Cutler y Primia, maneja tu feedlot de manera integrada y estratégica. Cutler, sistema de gestión facilitador que ordena los datos generados por tu feedlot. Te asesoramos en su aplicación y seguimiento. Sumá Cutler. Sumate a la ganadería del futuro. Primia EDP Agro. Sumando valor a tus negocios. Ferias del Centro. 40 años junto al productor ganadero logrando buenos negocios, con un equipo de trabajo a su disposición. Remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Oficina en Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 2314 42 72 55 42 65 35 Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con beca de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Agrovet Integral SRL es más que un proveedor de servicios. Somos su socio dedicado para garantizar el éxito de su empresa ganadera. Productos veterinarios, asesoramiento integral, reproducción y ecografía. Además, nutrición, sanidad, clínica y diagnósticos. Avenida General Belgrano 153, Bolívar, Buenos Aires.
Comenzamos así, de esta manera, otro programa agropecuario. Lo vuelvo a decir, un programa que cumple este mes 16 años al aire porque AgroMP está festejando su cumpleaños. Por lo tanto, los esperamos aquí en 7 días. ¿Saben qué? El campo está en movimiento. AgroMP sigue acompañando. Por un lado, y siempre agradecidos a nuestros auspiciantes. Sin ellos, nosotros no seríamos posible. Y por supuesto, a nuestros televidentes que por 16 años han acompañado este proyecto. Casi 100 localidades que abarcan la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe. Hace 1 año y medio que comenzamos a incursionar en Flow, donde realmente fue una rampa de lanzamiento nuevamente, donde nuestro programa pudo crecer y mucho. Las redes sociales hoy también acompañan a AgroMP porque saben ustedes, todos los medios de difusión donde nosotros podemos optar para llevarles a ustedes nuestro material es bienvenido. La cita es aquí, ya saben, dentro de 7 días. ¿Por qué? Porque hay mucho más para informar. ¿Por dónde? Por esta pantalla, por este programa, por AgroMP. Gracias a todos por acompañarnos.